Bien, señores, tal como dijimos antes de la pausa, el profesor catedrático, historiador Juan de la Cruz está con nosotros y con él vamos a hablar ampliamente de qué sucedió el 24 de abril de 1965. Profesor, Robinson, bienvenido un una placer. vez más. De verdad que es un gran honor para mí estar acá. Claro que sí. Profesor, cuando llega la fecha del 24 de abril, la gente de una vez piensa en guerra, revolución, pero olvida el motivo. ¿Por qué la sociedad se tira a las calles? Y el motivo que de hace ya días antes incluso de la fecha per se del 24, ya se estaba gestando el acontecimiento. ¿Cómo explicarlo? Sí, la causa principal de este hecho tan importante en la historia dominicana lo fue el golpe de Estado que sectores contrarios a la democracia dieron al profesor Juan Bosch un 25 de septiembre del año 1963, que puso en vigor una constitución sumamente avanzada, democrática, que promulgó el 29 de abril del año 1963. Es decir, coincidió en que fue abril del 63 que promulgó la Constitución, un 29, y entonces el hecho, digamos, de la acción popular en contra del gobierno del triunvirato se produce también en abril, pero en este caso un 24 de abril, cuando el doctor José Francisco Peña Gómez llama al pueblo dominicano a apoyar a los militares constitucionalistas que estaban en ese momento, habían acorralado al Comando de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el campamento 27 de febrero. O sea, correcto, que en ese sentido, todo esto deja ver claramente que un conjunto de jóvenes oficiales, encabezado por Rafael Tomás Fernández Domínguez, y al cual pertenecía Francisco Alberto Camaño, Hernando Ramírez, pero también constituían otros importantes oficiales como Juan María Lora Fernández, prácticamente venían gestando todo este movimiento, el movimiento constitucionalista Enriquillo, como le había denominado Rafael Tomás Fernández Domínguez, reivindicando a lo que era ese bravo, diríamos, nativo nuestro, Enriquillo. Y en ese sentido, todo este proceso condujo a lo que fue la acción ya militar directa desarrollada para poder, en este caso, asumir una postura abiertamente de lucha por la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Es decir, la decisión era no pedir que se hicieran elecciones, sino que volviese la constitucionalidad del gobierno del profesor Juan Bosch sin elecciones, porque sectores contrarios a la democracia habían usurpado el poder. Correcto. ¿Qué pasó que no se logró ese objetivo, maestro? Bueno, no se logró, diríamos, de forma definitiva. No obstante, el hecho cierto de que el coronel Francisco Alberto Camaño fuese incluso juramentado como presidente constitucional de la República por disposición del propio profesor Bosch, que se encontraba en Puerto Rico, demuestra que por lo menos el pueblo dominicano había decidido volver a un régimen constitucional como el que encabezó el profesor Juan Bosch, y por eso se juramentó a Francisco Alberto Camaño un 4 de mayo del año 1965, fue juramentado, y eso hizo que ya el pueblo dominicano demostrara que tenía una decisión de volver al orden constitucional. Claro, ¿qué impide esto? Lo impide lo que fue la invasión por parte del gobierno de los Estados Unidos con 42.400 marines norteamericanos que invaden la República Dominicana e impiden que este ensayo democrático, sí, donde ya los sectores constitucionalistas habían derrotado a la fuerza de San Isidro y donde ya el pueblo en lo que fue la batalla del Puente Duarte, 27 de abril, habían derrotado a estas fuerzas. Pero maestro, el objetivo se logra con Camaño, pero ¿qué pasó que con el propio Bosch no se pudo lograr, que era lo que se buscaba al inicio? No se pudo lograr básicamente por ese hecho de la intervención militar de los Estados Unidos. Luego incluso, aunque se llaman a elecciones posteriormente, correcto, en el 66, los Estados Unidos, que estaban apoyando abiertamente al doctor Joaquín Balaguer, pues evidentemente Bosch
teme por su vida, aunque participa en esas elecciones, se le amenaza que si sale a hacer campaña abierta, pues iba a haber un atentado en contra de su vida, y él lo que hizo fue grabar los programas a través de Tribuna Democrática, se pasaban grabados, porque se temía que si iba en vivo incluso, su vida corría peligro, había esa amenaza, y por esa razón no hubo una movilización de parte del profesor Juan Bosch, como sí lo hizo Balaguer, que se desplazó por todo el territorio nacional libremente con apoyo de las fuerzas norteamericanas, y eso es lo que explica de por qué Balaguer supuestamente ganó, aunque hay una idea de que hubo fraude, de que incluso se trajeron expertos cubanos en fraude para poder, desde Miami, para favorecer al doctor Joaquín Balaguer. Pero esas elecciones las organizó Héctor García Godoy. Sí, pero estaba detrás de todo este proceso los Yankees. Los Estados Unidos. Ok. Amén de esa parte, profesor, cuando Joaquín Balaguer asume, se entendía ciertamente que Joaquín Balaguer fue la persona ideal como para que los Yankees apoyaran, ¿no? Una figura dominicana, era Joaquín Balaguer. ¿No había otra persona o era que Balaguer ya tenía ciertas conexiones con la embajada? Justamente Lyndon B. Johnson, que era el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, logró, en este caso, buscó distintas alternativas y vio que la figura que ya tenía una trayectoria, diríamos, de ser un presidente títere, manejable, sí, lo era el doctor Joaquín Balaguer, a quien Trujillo había puesto como presidente a partir del año 1960, cuando hizo renunciar a su hermano, Héctor Negro. Bienvenido Trujillo Negro, sí, lo hizo renunciar por la presión de la OEA, de que un familiar suyo no podía ser el presidente, porque se veía que era como una especie, digamos, de régimen monárquico, de sucesión, que si no soy yo, viene mi hermano y demás, o sea, se veía que no era un régimen democrático. Entonces, para aparentar una cierta democracia, pues, ¿qué hace Trujillo? Simple y llanamente hace que su hermano renuncie y coloca a Balaguer, que era el vicepresidente de Negro Trujillo, y de esa manera hace una supuesta democracia, una apariencia democrática con el doctor Balaguer al frente del gobierno, y los Estados Unidos vieron eso, que era un individuo manejable, un individuo que podían ellos manejar a su antojo, cosa que no iba a ocurrir con Bosch, ni con Camaño, ni con ninguno de esos líderes que habían participado, ni Peña Gómez. ¿Y fue tan así eso, profesor? Claro. Balaguer se arrodillaba a los... Tan es así que incluso en una ocasión dijo que su presidencia, por ejemplo a Nixon, le dijo que su presidencia estaba disponible para que los Estados Unidos, lo que los Estados Unidos dijeran. Es decir, que eso evidencia que en parte de su gobierno él mostraba una actitud, digamos, de humillación, de cierta humillación a los Estados Unidos, y hacía lo que ellos dijeran. En un momento dado, el doctor Víctor Gómez Vergés, Dios lo tenga en gloria, me hizo una anécdota. Me contó de que el embajador Robert Joss de los Estados Unidos en un momento dado fue a visitar al doctor Balaguer, ya en la última etapa de su gobierno, ¿no? De los 10 años, la última etapa de los 10 años. Sí. Y que el doctor Balaguer, cuando Pérez Bello le decía, iba donde él, doctor, ahí está, ahí tenemos al embajador Robert Joss. El presidente Balaguer se quedaba callado. Y que a la tercera, para no cansar el cuento, a la tercera, el presidente Balaguer le dijo, Pérez Bello, recíbalo usted. Eso a mí cuando el doctor Vergés me hizo la historia, me contó esa parte, entonces yo dije, pero entonces Balaguer no se arrodillaba tanto los Yankees, porque dejar un embajador parado ahí, un presidente, eso no es paje coco, doctor. Ni es diplomático tampoco. Aún tú estés en contra de lo que ese embajador venga a decir, de lo que sea, claro. Escucharlo, y como él hacía, porque él estaba acostumbrado a escuchar a todo el mundo y hacer lo que a él le diera finalmente la gana en muchas ocasiones. Sí, sí. No obstante, una cosa es eso, y es posible que eso que yo te digo de Richard Nixon fuera simple y llanamente algo para agradar al oído del presidente de los Estados Unidos.
pero a lo mejor él simplemente lo dijo, pero no con la idea de entregarle el poder, sino para mostrar que él no tenía ningún inconveniente en hacer lo que ellos dijeran, pero en los hechos él hacía lo que le daba la gana. O sea, y así lo evidenció durante los 12 años y lo evidenció con los 10 años. O sea, él finalmente lo que más le interesaba era mantenerse en el poder a como diera lugar. No importa si eso implicaba arrodillarse, hacer fraude, tener que, como dijo Maquiavelo en un momento, o ser amado o ser temido. O sea, si el pueblo no lo amaba, por lo menos le temiera, y así lo demostró. Querido u odiado. U odiado. Sí. O sea, para él estar en el poder era la principal, diríamos, meta de su vida política en el país. Profesor, ciertamente el profesor Bosch traicionó, dejó solo en un momento dado a Caamaño. Yo lo que puedo sí indicar es que no hubo de parte de los principales líderes de izquierda y de derecha una correspondencia con el señor Caamaño, con el líder Caamaño, como debió ser. O sea, los distintos líderes, no me refiero solo a Bosch, me refiero también a Peña Gómez, me refiero a los partidos de izquierda, que muchos de ellos incluso estuvieron en vínculo permanente con Caamaño, y a la hora que este líder nacionalista, antiimperialista, llegó a tierra dominicana en 1973, lo dejaron solo, sabiendo que él venía, porque no es verdad que Bosch no sabía, no es verdad que Peña Gómez no sabía, no es verdad que Narciso Isaconde no sabía, no es verdad que los demás líderes de izquierda no sabían que venía el coronel Caamaño, porque hubo... ¿De dónde venía por Caamaño? Los últimos, por ejemplo, textos que se han publicado de las comunicaciones que tenía Caamaño con cada uno de ellos, se sabía que él estaba en Cuba y se sabía que él estaba preparándose para venir a la República Dominicana. Algunos dicen que no sabían exactamente qué día, pero por lo menos las relaciones que habían entre ellos daban cuenta de que venía en un tiempo no lejano, e incluso quizás no sepan el día exacto, pero estaban informados de que ya había una disposición. Entonces, ciertamente lo traicionaron prácticamente. Bueno, por lo menos no tuvieron la entereza, para no hablar de traición, no tuvieron la entereza de recibirlo, y cuando se dieron cuenta que estaba aquí, por lo menos debieron actuar de otra forma, no esconderse como hicieron muchos de los líderes, que en lugar de dar la cara y de llamar al pueblo a apoyar a Caamaño, lo que hicieron fue o callarse o esconderse. Pues no será, profesor, que ellos sabían que él venía, pero ¿a qué venía? O sea, iba a contrarrestar a un gobierno, a un gobierno fuerte, porque estábamos hablando del corazón de los 12 años de Balaguer. Claro. 73, ¿no? Entonces, no es que ellos, no será que ellos, Bosch y demás, no querían no meterse en eso. Claro, no se la jugaron. No querían jugarse. No se la jugaron, ni, repito, ni Bosch, ni Peña Gómez, ni Narciso Isaconde, que por ejemplo, las cartas, hay correspondencia donde permanentemente Narciso estuvo en comunicación con Caamaño, donde los palmeros que habían fallecido, por ejemplo, sus principales líderes un año antes, mantenían comunicación permanente con Caamaño, y otros personajes de la izquierda dominicana y de la derecha, como es el caso, por ejemplo, del productor de uno de los programas que ha tenido mucha trayectoria, como es Ercilio Veloz Burgos. Ercilio Veloz, sí. En esas correspondencias está la comunicación de él con Caamaño, y la comunicación que tuvo también Ercilio Veloz con Amaury Germán Aristi, y las acusaciones incluso que se le hicieron a Amaury de estar vinculado al atraco del Royal Canada. Y todo eso, de alguna manera, se recoge en esos últimos textos, que son un testimonio vivo de todo lo que conocían de lo que estaba haciendo Caamaño. ¿Dónde se pueden conseguir esas cartas? Esas cartas y el diario de Caamaño lo imprimió el Archivo General de la Nación. Están disponibles tanto en términos digital como en términos físicos, y es un testimonio vivo. La viuda de Caamaño, Vicenta Vélez Castrén, viuda Caamaño, fue la que entregó al archivo todas estas informaciones, que la tenía casi durante 50 años, la tuvo bajo resguardo, y ella, cuando entendió que era el momento de darla a conocer al país, para que el país pudiese conocer todos los detalles de ese proceso, lo entregó al
director del Archivo General de la Nación, Roberto Casá, y de manera íntegra, sin ponerle ni quitarle una sola coma, publicó todos estos documentos en 3 tomos. El diario de Camaño en un tomo y las cartas y documentos en 2 tomos. Bien. Profesor, vamos a la pausa, con su permiso. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Estoy conversando con el historiador Juan de la Cruz, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. No se muevan.